¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla. Comencemos. En este video les voy a platicar algunos datos interesantes sobre reptiles. Bueno, al menos a mí me parecieron interesantes. Bueno, antes que nada les voy a decir cuál es la diferencia entre un reptil y un anfibio, porque suele haber confusiones al respecto. Y es que tanto reptiles como anfibios comparten algunas características. Sin embargo, a pesar de que su aspecto puede ser parecido, los reptiles toda su vida básicamente mantienen el mismo aspecto, mientras que los anfibios nacen como larvas y después mediante la metamorfosis se transforman en su forma adulta. Además, los reptiles tienen escamas en su cuerpo y los anfibios no. Aunque ambos son ovíparos, los huevos de los reptiles tienen una capa protectora rígida, mientras que los huevos de los anfibios son suaves al tacto. Aunque ambos pueden estar tanto en el agua como en la tierra, los anfibios necesitan estar el mayor tiempo en el agua, mientras que los reptiles, pues no. Como toda regla tiene sus excepciones, pero básicamente es así. Bueno, ahora sí vamos con estos datos sobre los reptiles. En el mundo existen alrededor de 10.000 especies de reptiles conocidas, y aproximadamente el 20% de ellas están en peligro de extinción. El reptil que escucha la palabra extinción y se ataca de la risa, no literalmente, claro está, es el tuátara, que es parecido a un lagarto pero está catalogado en una orden diferente al resto de los reptiles, de la cual es la única especie sobreviviente. Y es que ellos han sobrevivido hasta hoy desde hace 250 millones de años y viven en Nueva Zelanda. Y otro dato curioso sobre los tuátaras es que tienen un tercer ojo en la parte superior del cráneo, el cual les sirve para detectar la luz infrarroja y regular su temperatura. Además, hay unas teorías que aseguran que también les sirve para ver en la noche y así poder capturar a sus presas. Las tortugas galápagos viven alrededor de 150 años, pero se tiene registro de un ejemplar llamado Harriet que vivió 175. Cabe mencionar que dicho ejemplar perteneció a Charles Darwin, quien se lo llevó de las Islas Galápagos a Inglaterra. Lo cual está muy mal, ¿no? Se supone que no debemos sacar animales silvestres de su hábitat. Pinche Darwin. ¿O en ese tiempo sí se podía? Algunas hembras de diversas especies de reptiles pueden retener el esperma del macho en buenas condiciones por periodos muy prolongados de tiempo que llegan a ser años. De esta manera pueden reproducirse cuando lo crean propicio sin necesidad de andar buscando un macho en ese preciso momento. Es como tener un banco de semen integrado. ¡Qué loco! Los camaleones pueden cambiar de color, pero a diferencia de lo que nos han mostrado las caricaturas, no pueden tornarse de cualquier color existente. O sea, no es de que lo pones frente a una pared roja y se vuelven rojos y así. Lo cual sí me decepcionó un poco, la verdad. Cambian de color según su estado de ánimo y tienen como un rango para cambiar. O sea, un camaleón que es verde no puede cambiar de pronto a morado. Y yo siempre creí que sí. Los camaleones cazan a sus presas lanzando su lengua, tal como lo muestran las caricaturas. En eso no nos mienten. Su lengua mide 2 veces el tamaño de su cuerpo y alcanza una velocidad de 100 km por hora en una centésima de segundo. ¿Qué haría yo con una lengua así? Normalmente los reptiles no se caracterizan por ser muy veloces. Sin embargo, el más rápido de todos es el dragón barbudo, el cual alcanza una velocidad de 40 km por hora, lo que es más o menos la velocidad que alcanza el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Estaría chido ver una carrera entre Usain Bolt y un dragón barbudo, ¿no?
El basilisco común corre más o menos a 10 kilómetros por hora. Hasta ahí nada realmente sorprendente. Pero la peculiaridad que tiene es que lo hace sobre el agua. Puede lograrlo gracias a sus enormes patas traseras que le funcionan como aletas, y al moverlas rápidamente eso evita que se hunda. Antes que esta criatura yo solo había escuchado de un hombre que caminó sobre el agua, pero ese no me consta, de él no hay video. El cocodrilo de agua salada llega a medir hasta 6 metros de largo y pesar 1 tonelada, lo cual lo convierte en el reptil más grande del mundo. En contraparte, el nanocamaleón o camaleón de Madagascar mide alrededor de 22 milímetros de largo, lo cual lo convierte en el reptil más pequeño conocido. Estaría chido tener uno de esos, ¿no? De los chiquitos, no el cocodrilote. Los reptiles tienen distintas formas de reaccionar cuando se sienten amenazados. Huyen de inmediato, otros se quedan inmóviles y otros pues te atacan. Pero hay un animalito que es muy original al respecto. Él lanza chorros de sangre por los ojos. Sí, así como lo oyen, lanza chorros de sangre que alcanzan el 1,5 metros de distancia. Obviamente debe funcionar, o sea, yo cuando me quiero comer algo y me doy cuenta que en esos días anda sangrando, pues como que ya no se antoja tanto. Bueno, pero ese es otro tema. ¿A poco no es muy interesante? ¿Verdad que ustedes tampoco lo sabían? ¿O yo soy el único ignorante aquí? Bueno, si te gustó este video, recuerda que puedes darle like, puedes dejarme un comentario, opinión, consejo o sugerencia, yo los estaré leyendo todos. Y si crees que mis próximos videos pueden ser de tu agrado, pues eres bienvenido a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando el siguiente video esté listo. Ya vi que sí funciona así. Yo soy Fernando Sevilla y esto es Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima.